Son las 7 de la mañana con 31 minutos. A esta hora está en nuestros estudios y le damos la bienvenida al señor Iván Correa. Él es el secretario general de la administración. Vale decir, él es el jefe de los ministros de Estado. Es un funcionario, digo el cargo en general, muy importante en todos los gobiernos porque es el secretario de la administración, el que lleva cuenta de cómo avanzan las gestiones de cada uno de los ministros en cada uno de los objetivos que propone el presidente, y cada ministro se compromete a cumplirlos. Pero en el caso del señor Correa se le ha conocido muy poco. Usted ha estado expuesto mediáticamente muy poco, señor Correa. Muchos ecuatorianos seguramente no lo conocen. Queremos presentarle y queremos conocerlo públicamente. Bienvenido, buenos días. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenos días. En primer lugar, agradeciéndote la oportunidad que a través de Radio Única me brindas, pues, para dirigirme a quienes siguen con mucha atención lo que sucede en el Ecuador a través de los micrófonos de la radio. Así que, gracias una vez más, estoy aquí a las órdenes. Claro que sí. Cuéntenos, usted, aparte de ser un funcionario de alto perfil del gobierno del presidente Guillermo Lasso, es un amigo muy cercano y un antiguo colaborador del banco. Bueno, yo conocí a Guillermo en 1993. En 1993 ingresé a trabajar en Banco Guayaquil y estuve allí trabajando como en el área de mercadeo, a cargo del área de mercadeo, por 20 años. Luego de eso salí y ya había, pues, en ese tiempo también apoyado en las campañas, en la primera especialmente. Y luego, pues, ya me inicié como emprendedor y llevo para cumplir ya 9 años en el cual tengo mi negocio propio y bueno, gracias a Dios todo ha ido muy bien. Pero no perdió el vínculo con Guillermo Lasso, no. y fue llamado el momento en que inició su gobierno. Bueno, sí, tuve la oportunidad de dirigir la tercera campaña. Y obviamente luego del triunfo de Guillermo en las urnas, pues me invitó a que forme parte de su gabinete. ¿Usted qué especialización tiene? Usted dice que se hizo cargo de mercadeo en el Banco de Guayaquil. Bueno, yo estudié Administración de Empresas en los Estados Unidos, con una especialización en finanzas. Luego hice una maestría en Administración de Empresas en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y una en Gerencia en la Universidad de Tulane en los Estados Unidos. He trabajado, inicié mi carrera en Citibank, luego trabajé en Diners, después en el Banco Guayaquil y después obviamente en mi propia empresa. Ahora, ¿a usted le mueve la política al punto de dirigir una campaña y estar codo a codo con el César Monge, que lamentablemente falleció? A mí me mueven las ideas, me mueven los objetivos, me mueven las ganas de servir. Eso es básicamente lo que me mueve. Y obviamente es lo que Guillermo ha presentado a la ciudadanía, ¿no? Un proyecto que busca eso. Sin duda, César, que ya no está con nosotros, es alguien que en primer lugar nos hace mucha falta. Siempre está en nuestras mentes recordándolo. Él un luchador, un peleador, alguien que trabajó hasta el último día creyendo en este proyecto, confiando en este proyecto y sacándolo adelante. Sin duda, César estará siempre acompañándonos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia a las 7:35, estamos conversando con el señor Iván Correa. Él es el secretario de la administración del presidente Guillermo Lasso. Hablamos sobre su cargo, estamos conociéndolo a él personalmente, profesionalmente, y claro, queremos ir analizando temas que son de su competencia. Estamos próximos a cumplir el primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso. Imagino que usted estará proporcionando los insumos más importantes para el informe a la Nación que tendrá que ocurrir el 24 de mayo, señor Correa. Bueno, este primer año ha servido para que el gobierno realmente ponga la casa en orden. El presidente Lasso siempre dice que la economía es como un avión
que tiene dos motores y que los dos motores deben rugir y funcionar a plenitud. El uno es el motor del sector privado y el otro es el motor del Estado. Pero para prender el motor del sector privado había que hacer una cosa: vacunar. Recordemos, y quizás la gente ya, no sé si lo ha olvidado, pero no le da la importancia que este año ha tenido la vacunación. Sin vacunación, no estuviéramos usted y yo sin mascarilla conversando, no hubiera la reactivación, en fin. Y esa ha sido, en el primer año, seguramente la obra de salud más grande de este gobierno y seguramente en la historia. Seguro que sí, los ecuatorianos yo creo que lo reconocen, no lo magnifican, quizá eso le corresponde al gobierno más bien, pero tenemos testimonio de que en efecto el gran hito que ha hecho este gobierno es velar por la salud de los ecuatorianos. Lo ha hecho con bastante éxito y ahora estamos conversando quienes tenemos la suerte de hacerlo porque hubo muchas muertes también en el país. Y no solo lo ha hecho con mucho éxito, lo ha hecho con honestidad. No debemos olvidar lo que vivíamos antes de que Guillermo Lasso fuese presidente en el tema de insumos médicos y de vacunación. Vacunas VIP, todo lo que se compraba y se entregaba a través de los hospitales. Y luego de un año, usted no puede decir, ni nadie en la ciudadanía puede decir, que el proceso de vacunación y todos los procesos que ha emprendido este gobierno no han sido procesos honestos. Y es importante decirlo y recalcarlo. No se conoce, en efecto, temas de corrupción que empañen a este gobierno, a no ser aquella denuncia de cobros en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que no se ha esclarecido. No se ha esclarecido la presencia de narcogenerales, a decir, de Fuerzas Armadas. No es un tema que le atañe directamente al Ejecutivo, pero sí está en sus manos transparentar y dar solución, por ejemplo. Yo creo que el gobierno está para transparentar y trabajar con honestidad todos los temas que realiza, todos, sin excepción alguna, todos. Y trabaja en esa línea, siempre trabaja en esa línea. Pero el otro motor es el motor de la economía estatal. Y recuerden que recibimos el Estado con un déficit de 7.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que para poder cumplir había que endeudarnos con 7.000 millones. ¿Tú sabes lo que es cargar una mochila de 7.000 millones para los ecuatorianos? Es complicado. Paraliza el desarrollo, paraliza la inversión. En un año, los 7.000 millones de déficit, ahora son 2.000 millones de déficit. Eso es fundamental. ¿Qué ha permitido eso? Que la inversión vuelva al Ecuador. Que la inversión vuelva al Ecuador. Julio José Prado, ministro de Industrias y Comercio, ya nos ha dicho y le ha contado al Ecuador que más de 5.000 millones en convenios de inversión se han firmado. ¿Qué significa eso? Son acuerdos, ¿no? Todavía no está la plata en el país, bueno, todavía no... Tienen que ejecutarse, obviamente. Tienen que ejecutarse. Son 5.000 millones en acuerdos de inversión. Eso genera alrededor de 250.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Pero por qué se da esto? Porque la gente comienza a confiar en el país. Los ecuatorianos y los extranjeros comienzan a ver al Ecuador como un país viable para la inversión. Sin inversión no hay empleo. Entonces, dos motores que debían rugir. El sector privado, que ya comienza a reactivarse con mucha fuerza. Usted lo ve en las calles, lo ve en las plazas, lo ve en los estadios. Y el sector público. Y el presidente Lasso va a ser contundente el 24 de mayo en su informe a la Nación de las cosas que vienen para que ese motor de la economía estatal ruja como debe y ayude a que este avión económico vuele alto. De las cosas que vienen por decisión exclusiva del Ejecutivo, vale decir, porque si queremos poner una calificación en materia política al gobierno, ahí tiene... bombero, como se decía antes, números rojos. ¿Qué opina usted, señor Correa? No sé si me aclara qué es para usted los números rojos. Digamos una baja calificación. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué usted le da una baja calificación? Para yo poderle responder adecuadamente. Seguro, con todo el gusto del mundo. Por la interrelación que han tenido en el Ejecutivo y la Asamblea. Sí. Por la imposibilidad de materializar acuerdos que le permita al gobierno, vía asamblea, ejecutar su plan de gobierno con aprobación de leyes y llevarle al país hacia donde el presidente Lasso quiere hacerlo
en función de sus ofertas de campaña, de su plan de gobierno. Sin duda. Yo creo que cada función del Estado tiene su rol y tiene que ejecutarlo de acuerdo a ese rol. El presidente Lasso ha sido clarísimo en decir que él va a seguir trabajando sin la asamblea. ¿Pero qué quiere decir eso? Él va a proponer las leyes como se deben. Las enviará a la asamblea y ha enviado muchas. Unas no han sido ni siquiera tratadas, otras han sido negadas. Pero eso no impide que el gobierno siga trabajando. Otras han pasado por el Ministerio de la Ley. Otras han pasado por el Ministerio de la Ley, es correcto. Pero eso no impide que el gobierno no siga trabajando. Si hubiéramos dicho, bueno, la asamblea no aprobó la ley de inversiones, pues no hagamos nada, ya que la asamblea no aprobó la ley de inversiones, pues no. El gobierno sigue trabajando y ha logrado 5.000 millones en nuevos contratos de inversión. Entonces, de eso se trata. Hay un plan nacional que tiene que cumplirse, que fue presentado al inicio del mandato, estamos trabajando en ellos, y como dice el presidente, si la asamblea quiere ejercer su rol en beneficio de los ecuatorianos, bienvenida sea. Los ecuatorianos la necesitan. Si no, el presidente va a seguir día a día trabajando por cumplir lo que prometió. Pero trabajar así no es lo ideal. Usted coincidirá conmigo desde Montesquieu en la separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Son tres patas de una mesa que funcionan conjuntamente para sacar adelante al Estado. Esperemos que sea así, así es. Y confiamos, y yo creo que la ciudadanía aspira a eso. Aspira a que cada función del Estado realiza el trabajo que debe realizar. Pero no admiten ustedes una suerte de falta de capacidad de diálogo para cocinar acuerdos sobre la mesa, acuerdos legítimos, acuerdos honestos, éticos, que le permita al país caminar. Bueno, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, está totalmente en esa línea y comenzó a trabajar en esa línea desde que fue nombrado ministro de Gobierno. Inclusive invitó a todos los jefes de bancada a reunirse con él. Porque al final del día lo que nos interesa, lo que les interesa a los ecuatorianos es obtener servicios. Es que las leyes funcionen para ellos. ¿Seguro? Y dejar la política a un lado. La política vendrá en los procesos electorales seguramente, pero hoy los ecuatorianos esperan mucho de todos nosotros. El país está estancado por los problemas internos que tiene la Asamblea ahora mismo, por esta falta de acuerdos con el Ejecutivo. Estamos hablando aquí en los medios de comunicación sobre lo que no se ponen de acuerdo dentro de la Asamblea, sobre lo que no se pone de acuerdo la Asamblea con el Ejecutivo con la Asamblea. Y aquellos temas fundamentales que les interesa y les preocupa a los ecuatorianos están en un segundo plano porque estamos entretenidos en temas políticos. Está el país atravesando una crisis de seguridad sin precedentes. Tiene problemas pronunciados de desempleo. Esta lista de temas que estoy enunciando no los atribuyo yo al gobierno de turno. Son temas que se han venido dando desde años atrás, quizá décadas, y que les ha tocado a ustedes que estallen en la administración del presidente Lasso, pero hay que resolverlos. En primer lugar, el país no está estancado. El país, usted lo ve, está reactivado y está reactivándose día a día. La economía crece, la inflación es la más baja de todos los países de la región, la gente sale a trabajar, la vacuna ayudó, ya no utilizamos mascarillas. No, el país no está estancado. Eso hay que dejarlo claro. Y usted lo ve en las calles, en las plazas, en todos lados, en todos los rincones del Ecuador. Y esto obviamente es por el espíritu emprendedor de todos los ecuatorianos. Seguridad, estamos trabajando muy fuerte. Hay un estado de excepción decretado por el presidente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, que comienza a dar resultados. Saliendo de esta entrevista tenemos la primera evaluación del estado de excepción en el Palacio. Vamos a ver qué ha sucedido en los primeros días. Semana y media de vigencia. Correcto. Vamos a hacer la primera evaluación. Este reporte será entregado al presidente a su regreso de Israel, quien está haciendo una agenda especialmente en temas de seguridad. Lo sabemos y lo hemos comunicado, por supuesto. Y obvio, hay temas del estado de excepción que tienen que ver con las estrategias, que no las podemos comunicar por obvias razones. Porque son estrategias. Pero comienza a dar resultados. Hoy en la primera evaluación seguramente, luego de eso, tanto el ministro Carrillo como el ministro Lara podrán dar mayor información. Pero hay que seguir. Y hay que preguntarnos, los ecuatorianos, ¿cuál es el país que queremos construir? ¿Un país que cede ante el delito? ¿Un país que cede ante las mafias? ¿Un país que lo enfrenta? Porque podemos seguir
mirando hacia un costado. Hacernos de la vista gorda como las Podemos administraciones seguir, anteriores. Y seguramente vamos a vivir 2 años, 3 años, medios en paz. Pero esto va de mal en peor, entonces tenemos que enfrentarlo. Y creo que el presidente Lasso tiene claro cuál es el país que él visiona. Un país libre de delincuencia, un país donde la economía ruja, pero hay que tomar decisiones hoy. Sabiendo de antemano, señor Correa, que no pasa por los temas burocráticos, administrativos, la solución a los problemas, ¿no cree usted que la desaparición del Ministerio de Justicia pudo haber contribuido a esta falta de articulación de las diferentes entidades estatales para manejar adecuadamente el sistema penitenciario del país? ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser. Pero creo que el gobierno ha corregido ese tema separando el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Y obviamente tanto Francisco como Patricio son personas con mucha experiencia en el manejo de cada una de sus carteras. Ahora, también tenemos que enfocar las luces donde debemos enfocarlas. Y debemos enfocarlas también en la justicia. No puede ser que la autoridad, que la fuerza, dedique, trabaje, arriesgue su vida para poner a los delincuentes a buen recaudo y los jueces lo suelten. Eso lo tienen claro los ciudadanos y por supuesto lo critican. Y claro, no son todos los jueces, no es la función judicial en general, no pero sí muchos de sus jueces que hacen quedar mal al país, a la institución. Y hay que prender las luces y preguntarle al presidente del Consejo de la Judicatura y presidente de la Corte Nacional de Justicia qué piensan y qué están haciendo al respecto. Porque hay policías, hay militares que están dando su vida y merecen respeto, y merecen la protección, y merecen el apoyo de todos, de todos. La ciudadanía los respeta, los apoya, pero necesitamos que todos sigan esa misma línea. Ahora, claro, estos son temas de diagnóstico, señor Correa, pero al Ejecutivo le corresponde actuar. El presidente llamó de urgencia a los presidentes de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, a la Fiscal General. Se emitió este pedido a la Corte Constitucional para que module, regule la entrega de habeas corpus, etcétera. La Corte ha dicho no, nosotros no nos pronunciamos así, nos pronunciamos por sentencia, generamos jurisprudencia, hay 20 casos, etcétera. Pero estamos dándonos vueltas ahí, no damos una solución. Mire usted, el gobierno ha anunciado una consulta popular para resolver, entre otros temas, con democracia directa, el tema de la justicia. Pero hasta ahora el Ecuador no sabe si va a haber o no va a haber consulta popular. ¿Qué temas van a tener esa consulta? 2 temas. El Ejecutivo va a seguir actuando frontalmente frente a temas de delincuencia. Luego de los hechos lamentables de Santo Domingo, los responsables volvieron a la roca. Y va a seguir actuando así. El día lunes en tarde y noche tuve una reunión con el ministro de Gobierno en Guayaquil. Conversamos sobre la consulta, sobre los avances que ésta tiene y espero que él muy pronto se pronuncie. Está muy avanzado el proceso, porque es importante que los ecuatorianos definan sobre cómo quieren llevar algunos aspectos que le atañen y le competen resolver. ¿Va a haber consulta popular entonces? Es parte de la ruta que tiene el gobierno. ¿Esta será antes del proceso electoral de medio periodo de elección de autoridades seccionales? El ministro de Gobierno será quien anuncie con exactitud los tiempos en que se daría el proceso de consulta popular. Pero usted está en la capacidad de decirnos que sí va a haber consulta. Les digo, está en la ruta de acción del Poder Ejecutivo. Y esos temas que va a plantear la consulta popular van a ser reformas políticas, quiero decir, enmiendas a la Constitución, van a ser planteamientos de reformas legales, determinaciones, si usted quiere, que le dan los ciudadanos al Ejecutivo para actuar en la justicia. Denos algunas pistas. Yo preferiría, y espero me entienda, que sea el ministro de Gobierno quien anuncie los temas que van a estar preguntándose a los ecuatorianos por medio de la consulta popular. Pero sí, obviamente, habrán temas que atañen la seguridad, habrá temas que atañen a la economía, sin lugar a dudas.
Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el señor Iván Correa. Él es secretario de la administración del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hablamos sobre la administración pública, hablamos sobre temas políticos y sobre la coyuntura, por supuesto. Ahora, señor Correa, usted ha destacado temas que seguramente van a formar parte del discurso del presidente el 24 de mayo. Salud, anticorrupción, recuperación económica y planteará temas como el mantener la lucha frontal contra el narcotráfico y probablemente por la cercanía de la fecha, será el propio presidente el que anuncie la consulta el 24 de mayo, si no estoy equivocado. Bueno, hoy estamos en proceso de evaluación y tú como comenzaste comentando al inicio, ¿no? Generando los insumos para, obviamente, el informe de la Nación del presidente. Nos estamos reuniendo con todos los ministerios, evaluando su gestión, cada uno de ellos, y definiendo los derroteros hacia el nuevo año. Todos estos insumos serán presentados al presidente y, obviamente, él en su informe de la Nación comentará y contará lo que ha sucedido en su año y lo que va a suceder a partir del 25 de mayo. ¿Qué va a pasar con el gabinete ministerial del presidente Lasso? Ha habido traspiés en algunos sectores. Defensa, por ejemplo, tenemos el tercer ministro. Agricultura, tercer ministro. Se ha dividido el Ministerio de Gobierno en dos, pero ese es un ministerio de capital importancia que ya va por el segundo ministro de Gobierno y el primero del Interior en este caso. Son ajustes propios que cada gobierno en su momento tiene que hacerlo. ¿Van a haber más cambios? El 24 de mayo del 21 el presidente nos hizo una invitación a muchos ciudadanos a conformar su gabinete. Esa invitación siempre es evaluada por él y se realizarán los cambios que se consideren necesarios de acuerdo a los tiempos. Salimos de una pandemia y entramos en una guerra. Y eso requiere dinámicas diferentes y actores diferentes que nos ayuden a llevar a buen puerto los objetivos del Estado. Y no deberíamos preocuparnos por los cambios, sino por las ejecutorias. Así que todos en el gabinete somos invitados, el presidente decidirá si continuamos o no, pero si continuamos, pues hacer nuestro trabajo de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, y los cambios que se den siempre serán en pos de lograr esos objetivos. Y no nos debe llamar mucho la atención. Lo que quiere el gobierno es lograr su plan y está trabajando diariamente en eso. Sigamos en el tema político. Mire usted que el presidente, cuando le negó en la Asamblea el proyecto de atracción de inversiones, hizo 2 denuncias. Esas denuncias han quedado en nada. Yo sé que tiene que hacer su parte la Fiscalía General, investigando a aquellos asambleístas de Pachacuti que aparentemente le pidieron dinero, inclusive al presidente a cambio de votos, a más de prebendas en la administración pública, etcétera. Y el tema del señor Hervas con evasión tributaria, pero eso depende del Ejecutivo. Ya debería haber conocido el país al detalle cómo es que el señor Hervas evade impuestos y cuántos son los ingresos reales que él tiene, cuánto cree el gobierno que debería pagar, etcétera. A ver, sobre el primer tema, eso está en manos ya de la Fiscalía. La denuncia fue presentada, los fiscales deben actuar y luego los jueces. Y el presidente presentó pruebas de su acusación, que es grave, por cierto. Bueno, cualquier persona puede acusar de aquello, pero cuando lo dice el presidente es algo más grave. Frente a eso, los fiscales deben actuar. Y está en manos de la Fiscalía. Sobre el tema del señor Evas, pues la información es pública. Usted entra al SRI, usted ve los ingresos y ve los impuestos. Es información pública. Cualquier ciudadano puede ver los suyos, los míos, los del resto. Eso lo sabemos. Eso es información pública. Pero el presidente habló de evasión. Así es. Y el señor Hervas, entiendo, ya comenzó su proceso en la Fiscalía también. Que los fiscales actúen y que los jueces actúen. ¿Hay delito ahí entonces? Si hay evasión, hay delito. Pero eso lo sabe el gobierno porque maneja el SRI. Bueno, pero los jueces y los fiscales tienen que actuar. Y eso es muy fácil establecerlo, es una dependencia del Estado. Bueno, el SRI ha entregado y va a entregar toda la información que requieran tanto los fiscales como los jueces para que actúen.
Hablemos de temas de la salud que les preocupa mucho a los ecuatorianos. Mire usted que, claro, nos concentramos tanto en lo que significa la provisión de vacunas, el proceso de vacunación. No, sabemos que no fue nada fácil, había una demanda mundial. El Ecuador, con su pequeña participación en la comunidad internacional, logró meterse por ahí, reclamar las vacunas, emprendió un proceso importante, pero nos olvidamos de los medicamentos. Mire usted, ahora atravesamos un problema agudo de falta de provisión de insumos y medicamentos médicos en la red estatal de salud. En primer lugar, no nos hemos olvidado de los medicamentos. Para que conozcan los ciudadanos, cuando entramos al gobierno, no había ningún medicamento catalogado en el servicio de compras públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podrían generar procesos de subastas y pujas que beneficien a los ciudadanos, sino que se hacían compras directas o de ínfima cuantía. 0 medicamentos catalogados. ¿Qué llevaba eso a corrupción? Y ya la vivimos. Poner la casa en orden fue importante. María Sara Gijón, desde el servicio de compras públicas, está en el proceso de terminar toda la catalogación de más de 700 insumos médicos. Y ya las pujas que se han desarrollado en más de 200 insumos ya generan ahorros al Estado y beneficios a los ciudadanos por más del 50% del valor. Un tema es eso. Catalogado, el abastecimiento de hospitales será mucho más fluido y muy rápido. Pero hay otro tema que es fundamental, que es la externalización de las farmacias. Hoy habían los problemas de medicamentos caducados, de que no existían, de que se los robaban, de que se los llevaban. Pues el gobierno comenzó el proceso de externalización de farmacias. Y muy pronto el presidente lo va a anunciar. Los ciudadanos que vayan a las consultas externas de todos los centros de salud tendrán y recibirán su receta de acuerdo a lo que define el médico y retirarán sus medicinas en las farmacias privadas. Así de rápido, así de sencillo. Eso es parte de la transformación de salud, pero había que poner casa en orden. Claro, pero no ha sido rápido, estamos cumpliendo un año. Así es, señor secretario. Así es. Pero que el poner la casa en orden no es tan sencillo. Pero si no la ponemos, seguía la corrupción, seguían los problemas de abastecimiento, seguían los escándalos. No, y este gobierno es serio, este gobierno es honesto y hace las cosas bien. ¿Qué pasa con la generación de empleo? ¿Qué pasa con este proyecto de ley laboral que el gobierno tiene la idea de que coexista con el Código del Trabajo que nos rige a quienes tenemos una fuente de empleo actualmente? Bueno, el proceso de creación de nuevas plazas de trabajo comenzó. El gobierno ya las ha creado y los datos del INET lo confirman. Los nuevos proyectos de inversión generarán 250,000 nuevos empleos. Salir de la pandemia reactivará la economía y generará empleo, sin duda. Ese proceso se va a dar y entenderá que entre los objetivos más grandes que tiene el presidente en su escritorio están el tema de seguridad y la creación de empleos. Eso es fundamental. Sobre la ley laboral, el presidente comenzó los diálogos con las asociaciones y los gremios de trabajadores. Eso sigue en marcha, de manera que tanto lo que ellos proponen como lo de que el gobierno propone sea consensuado. Pero igual, esperemos que la consulta popular también pueda ser una herramienta que pudiera llevar este tema a la palestra nacional. Claro, porque jurídicamente es posible incluir la aprobación de una norma vía consulta popular, al menos eso dicen los juristas. ¿Esa decisión la ha analizado el gobierno? Sí, claro que sí. Y la analiza porque los ecuatorianos necesitan empleo. La única manera, la mejor política social, dice Guillermo, es la creación de empleo. Si creamos empleo, vamos también derrotando las mafias, porque los jóvenes tienen opciones y este gobierno está empeñado en crearlas. Creación de empleo vía consulta popular, aprobando una ley laboral para que coexista con el código vigente. Insisto, el gobierno hará su anuncio, yo no me quiero adelantar, somos un gobierno muy ordenado que funciona y trabaja así, y cada uno tiene sus roles y responsabilidades. Señor secretario, como entenderá, se me quedaron muchísimas preguntas sobre la mesa de trabajo. Eso es bueno porque podremos volver.
Sí, siempre que usted quiera, estarán las puertas abiertas para pasar revista a todas las decisiones que toma el presidente en materia de administración pública y una suerte de articulación a través suyo con todos los ministerios. Siempre va a ser importante y yo quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Espero que no sea la última. Y tener la oportunidad de seguir conversando respecto a los temas del gobierno, señor Correa. Una vez más te agradezco la oportunidad. Para mí es muy importante poderme dirigir a quienes siguen Radio Única diariamente y comentar sobre los temas que la ciudadanía le preocupa, ¿no? Y te agradezco y espero estar muy pronto de nuevo aquí. Seguro que sí. Quiero agradecerle al señor Iván Correa, secretario de la Administración del Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Son las 8 de la mañana con 1 minuto.